que ya tienen 2 experiencias previas de elaborando protocolos de investigación, y creo que más porque tengo entendido que también en la preparatoria hacen por lo menos 2 por año, diseñan, tienen asignaturas en donde deben desarrollar proyectos de investigación. Y recién en su curso de introducción a la práctica médica también hicieron un proceso de investigación científica, si bien muy, muy particular porque tenían que ajustarse a una guía. Pero en esencia, si ustedes van viendo, son prácticamente el mismo procedimiento. Bien, entonces habíamos dicho que ya la revisión que teníamos desde el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, cómo esa pregunta de investigación debe ser respondida, y para ello pues se elabora el objetivo general, y que del objetivo general se desprenden, o para lograr el objetivo general hay que diseñar, hay que proponer una serie de objetivos específicos. Y decíamos también que había que escribir la introducción, la justificación y todo lo que se reconoce como estado del arte. O bien todos los antecedentes teóricos, conceptuales, metodológicos relacionados con el tema que ustedes hayan elegido investigar, y que esto se lograba a partir de una revisión bibliográfica amplia, organizada, sistemática, ya que debería tener ciertas características que aún no recibo aportes de parte de ustedes, entonces no puedo dar retroalimentación en ese sentido. Y como tenemos que avanzar en el protocolo, pues ahí vamos, ¿no? Y dijimos, bueno, ya terminamos toda esa parte hasta objetivos específicos y entrábamos en el gran capítulo de personas, material y métodos. E hicieron ustedes la propuesta de hacer el primer título, ¿no? Que va ahí, que es el tipo de investigación y que corresponde al área científica a la cual se aporta la investigación, va a aportar conocimientos el proyecto que ustedes desarrollen, y el diseño que van a aplicar. Hablamos también ya del universo, el concepto de universo, acotamos en el concepto de iésima población, y también hablamos ya de las iésimas muestras que pueden ser obtenidas. Les presenté una ecuación, una operación matemática muy básica para estimar proporciones, porque, como vamos a ver más adelante, en el tipo de estadística que van a aplicar ustedes por el diseño epidemiológico que deben desarrollar como parte de su proceso, pues vamos a utilizar variables cuya escala de medición va a estar en escala nominal o bien en escala ordinal, y en función de que están en nominal u ordinal, la unidad de medición estadística son las frecuencias. Frecuencias absolutas con los totales y las frecuencias relativas, que es la proporción o porcentaje. Entonces, vimos las muestras, vimos las características de esas muestras, el muestreo, hablamos de los criterios de inclusión, ¿cuáles son los criterios de inclusión? Sí, porque ya estoy haciendo un monólogo. Luis, ¿cuáles son los criterios de inclusión? ¿O qué dijimos sobre los criterios de inclusión? Que son características que nosotros, que queramos que nosotros tenga nuestra población, características que sean innatas, que no sean impuestas, que no sean conscientes de que las tengan.
y planteábamos, había que hacer una captación de lo que acabas de señalar, Luis, pero lo vemos si en el grupo lo retoma. Y habíamos dicho, dentro de esos criterios de inclusión, podíamos distinguir tres criterios para poder incluir a... Perdón, de estos, sí, perdón, es correcta tu respuesta, Luis, para criterios de inclusión. Estaba yo pensando en los elementos de selección, y dentro de los elementos de selección, pues tenemos los criterios de inclusión. ¿Qué otros criterios? De exclusión y de eliminación. Así es. Entonces, para seleccionar a esta población, a esta iésima población, o para definir esa iésima población, aplicamos esos tres criterios, los de inclusión, los de exclusión y los de eliminación. Y también discutimos en cuáles de ellos va el consentimiento informado. ¿Alguien se acuerda en qué criterio colocamos el consentimiento informado? La exclusión. Criterios de exclusión. Así es, en los criterios de exclusión ya habíamos dicho por qué. ¿Por qué razón van allí y no en los criterios de inclusión? Bien, entonces discutimos esos elementos, hicieron ustedes los ejercicios también para plantear los criterios de inclusión, exclusión y eliminación que van a aplicar en sus protocolos. Los revisé, pero ahorita estoy dudando si di la retroalimentación. ¿Lo hice? Me parece que sí lo hice, ¿eh? Sí, lo hizo, doctora. Sí, ¿verdad? Pero, a ver, hasta el de agudeza visual di la retroalimentación sobre la definición operacional de agudeza visual. Me parece que de esos no, doctora. No, sí, porque yo también me encontré ahí para mi sorpresa, pues hacía muchísimo tiempo que no tocaba ese tema. Y estaba leyendo sobre la validez del instrumento que se utilizan o que tradicionalmente vemos que se aplica para explorar la agudeza. Estaba pensando que la última vez que me hicieron un examen de ese tipo fue para cuando renové mi licencia, hace 3 años creo, y pues ya no me pusieron la lámina esa, sino que en una computadora, allí fue donde exploraron cómo estaba qué tan bien o qué tan mal veía. Entonces ahí hay que hacer una revisión sobre el tema, bien, porque creo que lo que ustedes están proponiendo no es la más actual y tendrán que revisar cuál es la escala, cuáles son las modificaciones que se le han hecho a esa escala para que se considere válida. Bueno, entonces ya hablamos de esas definiciones operacionales de las variables. Luego sigue esa tabla que vemos desde el curso de epidemiología, trabajaron con ustedes con ella, esa tabla de las características estadísticas de las variables, en donde también ustedes, acá en el curso ya lo tocamos, fue cuando revisamos qué son las variables y ahí hicieron ustedes ese trabajo. Si han terminado esta parte, entonces venían una serie de planes. El plan de recolección, antes de eso trabajamos también todo el componente ético. Los elementos que deben ustedes
anotar, analizar en ese apartado ético o legal y ético. Y hablamos sobre el consentimiento informado y sobre las cartas de responsabilidad que deberían ser emitidas cuando el consentimiento informado no era suficiente, o bien tendríamos que puntualizar algunos aspectos sobre algunos temas en particular que no pudiéramos cubrir con el consentimiento informado, pero que son un requisito además legal, como es guardar la confidencialidad de los datos que nos son proporcionados. Entonces, quedamos que iban a hacer ustedes tanto el formato de consentimiento informado como la carta de responsabilidad o el oficio de responsabilidad que iban ustedes a asumir. Estos que íbamos a colocarlos en el apartado anexos. Estos documentos aún no he recibido uno solo de los 3 equipos en ese sentido, y se los recuerdo porque incluso dejé, si mal no recuerdo, di un tiempo para que avanzaran. Ya les espero que estén notando esta forma de hacer, ¿no? Planteo los elementos teóricos o metodológicos y doy ese tiempo para que ustedes se ocupen dentro de la misma sesión en adelantar algo. Y vuelvo a repetirles, no importa que no lo completen, no importa si no se pusieron de acuerdo y lo que me envían son lluvia de ideas, ¿no? Que alguien opinó esto, otro. Son procesos que tenemos que ir avanzando y es esperado que eso ocurra. Entonces son esos momentos, esos primeros momentos o esos primeros bosquejos que yo los reviso, se los devuelvo con observaciones y que les va guiando a ustedes en cómo elaborarlo mejor. Yo no espero que a la primera esté exactamente, esté perfecto, ¿no? Yo lo ponga todo en verde y que no haya ninguna nota de observación o acotación o aclaración. Eso será cuando terminen el protocolo. Cuando terminen el protocolo, ahí sí debe estar todo en verde, ¿no? Y todo en verde intenso. ¿Por qué? Porque lo hemos estado tamizando durante todo el proceso. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Es cierto lo que estoy diciendo? ¿O me adelanté algo? ¿O no toqué algo? Sí, doctor, está bien. ¿Sí? Yo tenía una duda. Adelante. Respecto al protocolo, hay que añadir una tabla donde se hable de las variables, como habíamos hecho antes, de que naturaleza, tipo de datos, escala de medición y todo eso. Sí, Moisés. Inmediatamente abajo de la definición operacional de las variables, deben ustedes situar esa tabla que se titula Características estadísticas o aritmética de las variables. ¿Algo más? Ok, doctora, gracias. De Mi nada, equipo, Moisés. hoy le mandamos lo que tenemos del protocolo para revisión. Sale. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, volviendo a los planes, dije, hay que hacer un plan de recolección. En el plan de recolección deben ustedes considerar elaborar un calendario para programar sus actividades de cuándo piensan, o así hipotéticamente, cuándo harían esa recolección de datos. Y que en ese plan de recolección de datos deben incluir los instrumentos.
y los instrumentos son aquellos elementos que les van a permitir recuperar esos datos o esos datos relacionados con las variables que van ustedes a documentar, tanto las variables independientes como las variables dependientes, si estuvieran pensando en establecer una relación causal o una, habíamos dicho, ¿no? Ustedes no pueden establecer una relación causal porque la única forma válida de establecer relaciones causales es mediante ¿qué diseño? Creo que lo dije muy rápido. ¿Qué diseño nos permite mostrar relaciones causales? ¿Cohorte? Una cohorte. Las cohortes o cohortes comparativas nos permiten establecer aproximaciones a esa relación causa-efecto, porque imagínate imagínense lo difícil que es controlar todas las variables que intervienen en los procesos donde participan seres humanos. Pero hay otro diseño cuyas características permiten establecer, al menos para una o dos variables, esa relación causa-efecto. Lo revisaron en epidemiología. David, ¿qué opinas? Yo igual sí las cohortes. Las cohortes. Explícame cómo una cohorte puedes tú señalar que es válida para tú y Jimena, para establecer una relación causa-efecto. Causa-efecto creo que es casos y controles, ¿no? ¿Me preguntas o me respondes, Moisés? Le respondo. Bueno, yo ya revisé con ustedes algunos elementos de causalidad. Ahí quedé de hacer un repaso, ya me acabo de recordar, hacer un repaso de los diseños que vimos en epidemiología para que reconozcamos cuáles son los verdaderos diseños o ver si mediante el método epidemiológico podemos establecer esa relación causa-efecto. No solamente podemos tener asociaciones estadísticas que interpretamos en función de la fuerza de asociación, las presuponemos erróneamente como causa de. ¿Qué diseño necesito desarrollar para probar que un medicamento tiene un efecto curativo o que reduce o mejora alguna variable biológica? ¿Qué tipo de diseño? Sería uno experimental. La palabra clave, ¿no? En el experimento, recuerden jóvenes, es el único diseño que le permite a quien investiga tener un control sobre las variables, sobre la variable independiente en particular, ¿no? Podemos
Este, recuerde lo que hicieron el año pasado en su laboratorio de fisio. Tenían control o hicieron ejercicios sobre presión, sobre calor y ver sus efectos en determinadas situaciones. Entonces, solo el diseño experimental, y entre más control tengamos sobre el diseño experimental, pues más validez tiene esa señalar que determinada situación, la variable independiente, es causa de la variable dependiente. Porque si no usamos el diseño experimental, ninguno de los demás, ni las cohortes comparativas, nos permiten esa confianza, esa precisión, esa validez en establecer relaciones causa-efecto. Bien, entonces decía que era muy importante que ustedes eligieran el mejor instrumento, el instrumento más idóneo, y que este instrumento, mejor instrumento, entre comillas, o más idóneo, es aquel instrumento que ha sido validado. ¿Alguien recuerda qué significa validez? ¿Validez en estadística? Ay, creo que no me oíste. Gregorio, ¿puedes recordar qué es validez? También lo vieron en epidemiología. ¿Podrías precisarlo más? Sí, sí. Bueno, hay habías dicho ya la palabra mágica, que tiene que ver con la medición. La validez tiene que ver con la medición. Y entonces estamos diciendo, es un instrumento válido. Entonces, un instrumento válido para medir la tensión arterial, ¿cuál es? Dije la tensión arterial, pero te la voy a poner más fácil. Para medir el peso de una persona o el peso de un objeto. Sí, así es. Bueno, el instrumento válido es ese que nos permite, se me está enredando las cuestiones físicas, tiene que ver con la masa pero bueno, dejémoslo así, dejémoslo como tú lo has dicho, fácil. Ese instrumento válido es una báscula. Ahora, ¿qué tan precisa es mi báscula? Entonces, la validez tiene que ver con medir lo que quiero medir. Y precisión es más fino que la validez.
cómo logramos que una báscula, que es instrumento válido para obtener el peso, me dé pesos precisos. Que no esté cuchareada mi báscula. Pues verificar que esté en buenas condiciones e igual que la persona que se vaya a pesar no tenga objetos de más o algo así. Sí, sí, así es, Moisés. Primero, pues establecemos una serie de características para la persona que se va a pesar y calibramos el instrumento contra un peso estandarizado, ¿no? Regularmente decimos, bueno, que me dé kilos completos, yo tengo mi kilo completo de algo, donde ya lo pesé en varias ocasiones y tengo mi bolsa de piedras o de frijoles que pesan exactamente 1 kilo. Y la pongo en cada báscula, cada vez que voy a calibrar mi báscula para que me esté dando kilos completos. Entonces, habíamos dicho otra vez, la validez la validez de un instrumento es que me permita medir lo que yo deseo medir. Y la precisión es calibrar el instrumento de tal modo que siempre me dé la misma medida, la medida real. ¿Cómo, cómo calibramos? ¿Cómo hacemos preciso el, el inventario de Beck? El equipo que va a trabajar con inventario de Beck. ¿Qué nos dicen? ¿Es un instrumento válido para medir o cuantificar qué? Niveles de depresión, dice Gregorio. ¿Quién más? En cuanto a medición de Sí, Beck, Mayra. sería que, por ejemplo, bueno, está librado que se realice en población latinoamericana, por ejemplo, para que salga, porque si se va a usar estudiantado, es un país latinoamericano que es el que va a medir, pues sería adecuado elegirlo y se ha probado antes con la población similar para medir los niveles de depresión. O sea, tú también coincides con Gregorio que mide que el inventario de Beck nos determina los niveles de depresión de una persona. ¿Alguien más del equipo? Y lo mismo aplica para el otro inventario, para determinar los niveles de Burnout. Y la pregunta es, ¿está validado como el inventario de Beck?
Yo leí que sí estaba validado, que incluso creo que en Argentina ya lo habían validado. Sí, igual leí un artículo que decía lo mismo, de que ya, o sea, se hizo un estudio y fue validado por psicólogos y psiquiatras argentinos. Perdón, revisé esa referencia y esto fue lo que me encontré y y mi pregunta es, bueno, si está validada para en Argentina, entonces saber si habían hecho alguna validación para, para México. Pues sobre México como tal no he leído. Ya, No, yo tampoco he entonces, leído. Moisés, muy bien. Entonces tendrán que anotar tal instrumento que ha sido validado para la habla hispana en Argentina y en Ecuador, o donde sea, aún no para México. Que a lo mejor no tiene mayor importancia porque pues los términos que utiliza, lo que se hace, no hay gran diferencia entre las expresiones porque finalmente estamos hablando en español. Sin embargo, hay algunas expresiones que utilizan eh, en Argentina o en otro lugar de habla puramente hispana, Ecuador, Guatemala, que pueden diferir mucho de lo que nosotros entendemos cuando la oímos, la entendemos. Pero si no hay validez, si no está validado para México, no importa. Pero ojo, les comentaba, ¿no? Sí, se les comenté a ustedes de cómo en un estudio que hicimos, que hizo una de mis tesistas sobre el, la, la evaluación de las habilidades en personas adultas mayores sobre su capacidad para la vida independiente, preguntaban en el cuestionario si podían subir y bajar escaleras, ¿no? Tratando de documentar que las personas pues tenían la coordinación suficiente y el equilibrio para poder subir y bajar escaleras. Y que en el pueblo donde ella estaba pues no había escaleras. Lo máximo que podía haber era uno o dos escalones en algunas casas, pero que cuando sí se los comenté, ¿se acuerdan? O para no repetir la historia. ¿Lo comenté o no? Creo que no, doctora. Entonces, es al grupo de quinto. Bueno, ahí ya hace una evaluación de las capacidades para la vida independiente de la población adulta mayor en una de esas comisarías perdidas allá del estado, donde las personas hablan maya. Y entonces, pues no había escaleras. Dices, ¿cómo documentamos esta situación? Porque si no la podemos documentar, pues son puntos menos que las personas. Y lo que hicimos, lo que ella me comentaba, decía, doctora, pero es que hay un equivalente, estas personas salen en la noche, atraviesan su patio para ir a hacer sus necesidades al fondo del patio porque no tienen un baño, no tienen una fosa séptica donde hacerla y entonces tienen que salir en la noche y no las
Y dicen ellas, no, pues no me gusta que me acompañen porque no me gusta que estén ahí cerca cuando yo voy a hacer mis necesidades. Y van solas entre las piedras y me dice, si eso no es coordinación y equilibrio, pues yo no sé qué otra cosa podríamos anotar, ¿no? O cuando eh, les preguntan, ¿no? Si mantienen la fuerza y las señoras dicen, no, no, niña, ya perdí la fuerza, ya solamente puedo cargar, antes cargaba yo dos atados de leña y ahora ya nada más aguanto uno. Y, y mi tesista y yo nos veíamos y decíamos, no, bueno, pues es que yo no aguanto cargar un atado de leña, ¿no? Y entonces sí, es cómo se evalúan esas funciones en diferentes contextos, ¿no? Si nos pusieran a cargar a ella o a mí atados de leña, pues íbamos a estar muy mal, no íbamos a aprobar ese puntaje, pero sí seríamos muy buenas subiendo y bajando escaleras porque estamos acostumbradas a hacerlo. Entonces, eso tiene que ver con la validez de los instrumentos, que midan lo que necesitamos medir. Pero mi pregunta va ahora, y decíamos con Gregorio, sí, ¿qué podemos hacer para que las básculas nos den kilos o pesos completos, pesos precisos y exactos? Y ya Moisés nos dice, bueno, pues tenemos que calibrar, ver que está en condiciones correctas la báscula, por un lado el aparato, y por el otro que las personas tomen su peso en determinadas condiciones. ¿Vamos bien ahí? Y retomo lo que dijo porque tiene que ver con las personas. Entonces, cuando apliquen ustedes los inventarios de Beck se me olvida el nombre, bueno, el que nos permite, que les va a permitir determinar el nivel de Burnout, el instrumento no van a tener que calibrarlo, ahí está, es el mismo. ¿Qué van a tener que hacer para decir si estamos midiendo, si estamos cuantificando lo que deseamos cuantificar? Mayra empezó a decir algo, solamente que su sistema de audio, al menos yo no logré captar todo lo que ella señaló. Entonces, vuelvo a la pregunta. En estos inventarios, ¿cómo aseguramos obtener las respuestas que nos permitan determinar el nivel de los problemas que estas personas presentan? Ya me dijeron que sí está validado el instrumento, al menos en Argentina, y ya lo corroboré, ya lo leí, ¿cierto? Pero ¿cómo se les ocurriría? ¿Cómo se les ocurriría o qué piensan de cómo mantener esa precisión del instrumento? Pues yo pienso que para que sea preciso el instrumento, pues como el instrumento no se va a modificar porque ya existe, ya se ha validado, pues la precisión sería por parte de las respuestas de la persona. Entonces, de entrada, sería aplicar muy bien los criterios, tanto de inclusión, exclusión y eliminación, para que pues la muestra de personas que nos queden sean verdaderamente las que necesitamos, y pues el garantizar que sus respuestas sean, pues, no sé, serias, pues ahí sí no sé cómo, porque
pues al menos si vamos a aplicar los instrumentos por medio de, pues en línea, o sea, en internet, pues no estamos presencialmente con las personas. Entonces, pues no sé, sería confiar en que tengan respuestas serias o no sé. Sí, Moisés nos acaba de dar una pista. Dice, los instrumentos no van a variar. Ya está el cuestionario elaborado con el número preciso de preguntas y orden de preguntas y redacción de las preguntas y ha sido validado para una población de habla hispana. Por eso decimos que la podemos aplicar nosotros. Como va a estar en línea, pues no cambia el instrumento, no hay manera de hacer algún algo que aumente la precisión del mismo. Está ahí, es para todas las personas que accedan, que reúnan los requisitos y que accedan. ¿Cuáles serían las limitantes? Bueno, pues la precisión sería en función de que no es lo mismo leer este, en un en el en el celular y responder en el celular que cuando tenemos una computadora de escritorio o que nos permite una mejor visibilidad. Por ahí podría haberla. Pero antes de que se hicieran las entrevistas en línea o las respuestas en línea, pues había eh, que recurrir a personal, a capacitar al personal que iba a salir al campo a aplicar el cuestionario, porque hay cuestionarios que son de autoaplicación, o sea, me lo entregan y yo marco, como los exámenes, ¿no? Cada quien va marcando las respuestas que cree correctas. Y hay otros cuestionarios en donde es preciso que se les lea a las personas. Y entonces cuando leemos el cuestionario, y si no lo leemos de la misma forma todas las personas que participamos en las entrevistas, pues incurrimos en un sesgo que se llama sesgo de recolección. ¿Por qué? Porque yo como entrevistadora estoy haciendo una interpretación o estoy poniendo algo más de mi cosecha para que las personas entiendan, porque yo ya vi que cuando hago la pregunta tal cual, las personas no entienden, no comprenden, les cuesta trabajo, me piden que la repita y entonces ya probé que si lo hago de otra manera, pues es más fácil. Entonces, esas intervenciones que se tienen durante la aplicación de las entrevistas, pues conducen a sesgos, a imprecisiones, reducen la validez del instrumento y entonces tendremos que, así como se calibraba en la báscula, tendríamos que hacer una, estoy entrecomillando, calibración, pero se llama estandarización del personal que aplica la prueba. Y esa estandarización se hace eh, haciendo pruebas de cómo lo aplica. Si lo sigue en perfecto orden y clasifica las respuestas o escribe las respuestas que se le van dando, o lo hace de cualquier manera, ¿no? Hace la pregunta 1 y luego pasa a las 7 y luego regresa a las 2. No hay un orden en en la aplicación del instrumento. Y entonces, insisto, ese procedimiento se llama estandarización del personal. Igual ocurre cuando
Doctora, Ay, no Dios. sé si, Sí, sí, ya lo apagué, Moisés. Ay, ¿desde dónde me quedé? ¿Qué fue lo último que dije? iba a comenzar la explicación. Ya. Ah, bien, decía que así como había señalado que las básculas se pueden calibrar y que en función de la calibración que hagamos cada vez que pesemos a una persona o a un objeto, vamos a tener mediciones precisas del peso. Pero que cuando utilizamos un instrumento y no es de autoaplicación, sino que debe ser aplicado por otra persona, esa especie de calibración se denomina estandarización. Hacemos un proceso en donde a todas se les enseña la técnica y se evalúa que se aplique exactamente como la persona experta les está diciendo que se debe aplicar. Esa es la forma de lograr precisión en el instrumento. Y ya decíamos, cuando es de autoaplicación, pues va a depender de que también comprenda una persona lo que está leyendo y responda. Pero eso ya se había subsanado al haber validado el instrumento. Bien, entonces ustedes tendrán que pensar si necesitan técnicas de estandarización del personal o no. Recuerden que son hipotéticos, ¿no? Que ustedes van a decir, la vamos a presentar en línea o bien vamos a hacer las mediciones, vamos a proponer como si de verdad pudiéramos hacer las mediciones en vivo. Y me refiero a la escala para evaluar cómo estaban los procesos de reducción o cambios en la agudeza visual. ¿Preguntas sobre este punto de plan de recolección de datos? ¿Hay dudas? Bueno, ya las veremos cuando ustedes elaboren su propio plan de recolección de los datos. Una vez que ya recolectaron los datos, tienen que proponer también su plan de procesamiento de los datos. Si ustedes señalábamos la vez pasada, hay programas estadísticos en donde ya se hace la entrevista y se califica de manera automática y se van generando para el investigador los elementos básicos descriptivos. Te va diciendo, esta persona volvió a contestar, es una más que contesta A y esta es lo que contesta esto, va haciendo los elementos sumativos. Ya está programada de esa manera. Entonces no tenemos que hacer un registro de los datos ni hacer planear el procesamiento como anteriormente lo hacíamos, ¿no? Que hacíamos la entrevista en papel y luego volvíamos a la mesa y nos sentábamos en un archivo Excel y empezábamos a codificar cuando era necesario codificar y a capturar estos datos. Dependiendo de lo que ustedes
propongan en su plan de recolección de datos, es como revisaremos cuál es ese procesamiento. Vuelvo a decir, la palabra es procesamiento de los datos. El procesamiento es electrónico. Muchísimos años atrás, cuando ustedes aún no nacían, lo hacíamos de manera manual, ¿no? Íbamos registrando así como no había programas Excel, teníamos unas tremendas tablas de registro para registrar los datos, íbamos haciendo las columnas, muy parecido al Excel, y al final sumábamos y restábamos, ¿no? El famoso método del conteo. Ahora con las técnicas electrónicas, con ese desarrollo de la tecnología, pues ha dado una gran fortaleza y nos ha ahorrado muchas horas inútiles de estar haciendo el procesamiento, el registro y procesamiento de los datos. Pasado esta etapa, pues entramos ya al plan de análisis estadístico, que es el tema de la sesión de hoy. ¿Alguien puede platicarnos qué entiende como plan de análisis estadístico? Pues es la manera en las técnicas que se van a utilizar para analizar los datos que se obtengan del estudio. Bien, bastante cerca, Jimena. Entonces empecemos. Vamos a revisar estadística descriptiva. Ya saben, acá debe decir que estamos en métodos y técnicas de investigación 3 y que debe ser el día 2 de marzo. Los objetivos de aprendizaje es que ustedes conozcan las características generales del plan de análisis estadístico, que comprendan la lógica de las estrategias básicas para la etapa descriptiva del plan de análisis estadístico y que diseñen la etapa descriptiva del plan de análisis estadístico de sus protocolos. Ahora sí, ¿alguien me apoya con la lectura? A ver, Mayra, ¿me apoyas con la lectura? Ah, no, tu sonido es tiene dificultades. Lucy, ¿nos apoyas con la lectura? Sí, doctora. Ok, entonces, el método estadístico se utiliza para poder realizar operaciones estadísticas y explicar los procedimientos que se tienen que llevar a cabo. Planear. El plan de análisis estadístico se elaborará en concordancia con una serie de situaciones del proyecto de investigación que están íntimamente relacionadas, son consecutivas y de complejidad creciente. El punto de partida es el planteamiento del problema. Aplica conocimiento teórico, conceptual y empírico. Y la consecuente pregunta de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos. El correcto diseño metodológico del estudio, el plan de análisis estadístico y culminará con la discusión fundamentada de los resultados. Etapa descriptiva, etapa inferencial y etapa de contraste o pruebas de hipótesis causales. ¿Sí, doctora? Sí, por favor. Claro. Etapa descriptiva. Esta etapa tiene la intención de mostrar los valores de las variables en la totalidad de las unidades de observación, tanto de una población
datos censales o parámetros, como los que derivan de una muestra, datos muestrales o estimadores, con la intención de obtener información, organizarla y simplificarla, lo necesario para que pueda ser analizada e interpretada de forma cómoda y rápida, y, por tanto, pueda utilizarse eficazmente para el fin propuesto. Gracias. ¿Alguna duda? No hubo dudas. Bueno, ya pasamos a la siguiente. ¿Quién nos apoya? Yo, doctora, puedo leer. Adelante, Gloria. Etapas del análisis estadístico. El procedimiento que sigue la estadística descriptiva para el estudio de una población o muestra consta de los siguientes pasos. Selección de caracteres, las variables que necesitan ser estudiados. Selección aleatoria o no aleatoria de las unidades de observación. Obtener el valor de los caracteres seleccionados, variables en cada unidad de observación. Elaboración de tablas y gráficas de frecuencias mediante la adecuada clasificación de las unidades de observación de cada clase o categoría que presenta la variable. Obtención de estimadores que sintetizan los aspectos más relevantes de una distribución estadística. Continúa, por favor, Gloria. Sí. La estadística descriptiva es la técnica matemática que implica la abstracción de varias propiedades del conjunto de observaciones, mediante el empleo de métodos gráficos, tabulares o numéricos. La estadística descriptiva genera o recolecta, organiza, tabula, presenta y resume un conjunto de datos que transforma en información. Una forma sencilla y eficiente potencialmente aplicable a todas las situaciones que involucran el uso de datos. Entre las propiedades de los datos están la frecuencia con que se dan varios valores en la observación, la noción de un valor típico o usual, la cantidad de variabilidad en un conjunto de datos observados y la medida de interacción entre dos o más variables. Bien, ¿preguntas? No hay preguntas, seguimos. ¿Puedes continuar, por favor? Sí, doctora, ya cambió la diapositiva. Estadística descriptiva o análisis exploratorio de datos. La presentación de la información estadística se puede realizar de forma textual, en cuadros o tablas y en gráficos. Las medidas que describen un valor típico en un grupo de observaciones suelen llamarse medidas de tendencia central. Se aplican a grupos de datos. Un promedio es una característica de grupo, no individual. Los valores tienden a ocupar posiciones en el centro del grupo cuando el mismo se organiza de forma ascendente o descendente. Los más conocidos y utilizados son la media aritmética, la mediana y la moda. Media aritmética o simple promedio de las observaciones del grupo para denotar la suma de un grupo de observaciones dividida por su número. Mediana. La mediana es el valor situado justo en medio en un conjunto de observaciones ordenadas por magnitud. Moda. La moda es el valor que ocurre con más frecuencia en un conjunto de observaciones. Existen otras medidas de tendencia central, como el centro de amplitud, la media geométrica, la media armónica y la media ponderada.
¿Quieres continuar o alguien más? ¿Puedo continuar? Adelante. Ok. Medidas de resumen. Distintas formas de resumir la distribución muestral o poblacional de una variable numérica. Resumir un conjunto de datos es pasar de una visión detallada a una generalización simple e informativa, tratando de preservar las características esenciales. ¿Por qué resumir? Para simplificar la comprensión y la comunicación de los datos. Las medidas de resumen son útiles para comparar conjuntos de datos cuantitativos y para presentar los resultados de un estudio, y se clasifican en dos grupos principales. Medidas de posición o localización describen un valor alrededor del cual se encuentran las observaciones. Medidas de dispersión o escala pretenden expresar cuán variable es un conjunto de datos. Las distribuciones de frecuencia proveen un método de organización de los datos que facilitan su comprensión y una base para simplificar el cálculo de medidas representativas de la población. Una distribución de frecuencias consiste en la agrupación en diversas categorías o clases de las observaciones tomadas de una población, indicando el número de elementos que pertenecen a cada clase, así como la porción del total de datos que le corresponde a cada una de esas clases. Esta agrupación de los datos permite realizar un mejor análisis del comportamiento de los mismos e inclusive permite llegar a conclusiones sobre su distribución. Gráficos. Un gráfico estadístico es la representación de un fenómeno estadístico por medio de figuras geométricas, puntos, líneas, rectángulos, círculos, etc., cuyas dimensiones son proporcionales a la magnitud de los datos presentados. Gracias, Gloria. ¿Preguntas? Hasta acá, jóvenes, o bueno, ya conocían prácticamente esto. Ya es material conocido para ustedes, pero si tienen alguna duda. Bien, ¿quién quiere continuar? A ver, Joaquín, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Sí, podría continuar, solo que no se ve la diapositiva. ¿No Me se ve? aparece negro a la pantalla. ¿Ya se ve? Ahora, sí, ahorita sí. La estadística descriptiva solo nos cuenta lo que ve, mientras que la inferencial se atreve a hacer suposiciones a partir de una muestra de los datos. ¿Qué estudia la estadística descriptiva? La estadística descriptiva tiene como un objetivo de estudio un conjunto de datos. A todos esos elementos que son observados les llamaremos población. Cada elemento de la población es un individuo y también le podemos llamar unidad estadística. Al llamarle individuo nos quiere decir que son personas. Puede ser literalmente cualquier cosa. Una población puede ser finita o infinita, según el número de individuos que la compongan. Una población puede ser finita y con todo tener un número de individuos tan grande que no pueden ser observados todos ellos. Las hojas de un árbol, por ejemplo. Medidas de variabilidad, dispersión o desviación. Estas medidas miden el grado de dispersión de los datos, generalmente tomados a partir de valores centrales, amplitud o rango. Se obtiene restando el valor más bajo del más alto en un conjunto de observaciones. Es fácil de calcular y sus unidades son las mismas que las de la variable que se mide. La amplitud no toma en consideración el número de observaciones de la muestra, sino solamente la observación del valor máximo y del valor mínimo. Desviación media. Involucra todos los valores del conjunto de observaciones, corrigiendo la desviación. Tiene la ventaja de que utiliza cada observación y corrige la variación en el número de observaciones al hacer la división final. Se expresan las unidades de que las observaciones. Mediana poblacional. La mediana poblacional se define de modo equivalente a la mediana muestral y es el valor de la variable por debajo del cual se encuentra a lo sumo el 50% de la población y por encima del cual se encuentra a lo sumo el 50% de la población. Lo ordenamos como... Ay, no logro. No, bueno, no importa, son notación estadística.
Continúa, por favor. Sí, perdón, no se me había actualizado. Varianza. Medida de dispersión, varianza. Mecanismo para solucionar el efecto de cancelación entre diferencias positivas y negativas. Si elevamos al cuadrado cada diferencia antes de sumar, desaparece la cancelación. Sus unidades no son las mismas que las de las observaciones, ya que son unidades cuadradas. Desviación típica o desviación estándar. La dificultad que muestra la varianza se soluciona, obteniendo su raíz cuadrada. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, logrando que la unidad de medición sea la misma que la del conjunto de observaciones de la muestra estadística. Bien, gracias, Joaquín. Bien, jóvenes, un ejercicio. Para que ustedes apliquen con estos datos y hagan un ejercicio de estadística descriptiva a partir de estos datos. Son las 12:23. Voy a terminar la presentación y lo dejamos como ejercicio. Regreso, lo toman nota y lo vemos. Y entonces, anteriormente acabábamos de señalar lo que son las gráficas y les presento tres diferentes tipos de gráficas. Ya lo acabamos de decir, dice las gráficas o los gráficos son de mucha utilidad para entender con claridad un fenómeno en estudio. Entre sus propiedades nos muestra la frecuencia con que se dan varios valores de la observación y, como usted decía, la noción de un valor típico o usual. Podemos ver cuál es el más frecuente, así como la cantidad de variabilidad. Ya estamos viendo ahí qué tanto varían o qué tanto no varían. Y en esta no podemos ver la medida de relaciones entre dos o más variables. Ya les presentaré otro gráfico en donde sí podamos hacer esa observación simplemente viéndolo de las relaciones entre dos o más variables. Quizás el gráfico, la primera donde está en color rojo y azul, podría darnos algún elemento intuitivo de cómo se dan esa relación entre variables. Tenemos gráficos de tendencia, en donde hay un trazo de los valores de una variable sobre un periodo para observar su comportamiento en el tiempo. Quien haga el seguimiento de los informes del doctor López-Gatell, de las gráficas que nos había presentado, ahora creo que es una doctora la que está haciendo estos informes, pues estamos viendo, son justamente esos gráficos de tendencia de los casos nuevos, los casos que están ingresados, los casos que ya curaron, los casos que no lograron curar, y cuántos ha habido a lo largo todos los días, se incrementan, se reducen, y podemos ver desde hace un año, ayer o antier, hace un año que tenemos este problema, que se presentó el primer caso, y ahí ese es un gráfico de tendencia muy, muy, muy claro. Tenemos los gráficos de dispersión, en donde hacemos un análisis de la relación entre dos variables, representando gráficamente sobre el eje X y el eje y el Y, que corresponde a la otra variable. Y los histogramas, que nos describen la distribución de los valores de una característica que nos interesa. Ustedes están viendo acá estas gráficas son gráficas de barras. Déjenme ver si puse un histograma.
En la distribución de frecuencias es un poquito, ya lo acabamos de leer, ¿no? La distribución de frecuencias absolutas a la aplicación que asocia a cada valor de la variable estadística su frecuencia absoluta. Es el valor absoluto. Ahí tienen 45, 38, 21, 5. Son los valores absolutos que tienen estos este histograma de la edad de la población. O sea, los años que tienen las personas y el número de personas justo que poseen ese año. También podríamos presentar las frecuencias relativas y esos regularmente lo utilizamos las gráficas sectoriales, no de pastel como están acostumbrados a señalar, sino las gráficas de sectores, en donde pues tenemos un círculo que sería la unidad completa y se van estableciendo por sectores esa frecuencia relativa. El 50% o el 22%, el 16%, el 6%. Bien, entonces regresamos para que ustedes tomen. No, son las 12:28. No, lo que voy a hacer, jóvenes, es voy a tomar la tabla, las voy a enviar a su correo para que ustedes hagan el ejercicio de hacer un elemento de estadística descriptiva aplicando el recorrido rápido que acabamos de hacer, recordatorio, porque ya conocían ustedes estos elementos que hemos puesto a discusión. Y vamos a agregar a esta tabla el que ustedes entiendan que los individuos que quedan clasificados como nones son hombres y quienes aparecen como mujeres, como pares, son mujeres. Entonces ya tienen ustedes dos elementos, o sea, hay está la edad, pero la pueden ustedes clasificar en función del sexo. Vuelvo a repetir, los nones son hombres y los individuos que quedan con un número par son mujeres. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, doctora. ¿Qué es exactamente lo que quiere que saquemos? ¿Todos los datos de tendencia central? ¿Todo lo que acabamos de ver?